Aquí, amigos, sobre el gran castigo que habla Conchita, por lo que yo sé, tiene que ver también con la pérdida de la fe en Dios. O sea, cada vez más personas y bueno, amigos, voy a continuar con las recomendaciones. Y bueno, me han estado recomendando la entrevista de Conchita González de Garabandal, España. No sé si ustedes sepan, pero en España ocurrió un suceso impresionante. Uno de los sucesos más impresionantes que he visto yo en lo particular, que es Garabandal, España, la aparición de la Virgen. Y bueno, hoy voy a reaccionar a la entrevista de la persona que vivió todo eso, que fue Conchita González. Creo que en lo particular el video va a estar muy bueno, amigos, esta entrevista. Y bueno, amigos, pues ya sin más voy a empezar a ver el video y comenzamos. Este es el pueblo de San Sebastián de Garabandal, situado en el norte de España, en Santander, metido entre las montañas cantábricas. Como pueden ver, casas bien sencillas de un pueblo sencillo, sin luz, sin televisión, durante el año 1961 al 65, gente sencilla con los bueyes, y durante estos años del 61 al 65 tuvieron lugar más de 2000 apariciones de la Virgen María a 4 sencillas niñas. Aquí en La Calleja tuvo lugar la primera de todas las apariciones, en el año 1961, y aquí en Los Pinos tuvieron lugar más cientos de apariciones, y aquí es donde ocurrirá el gran milagro que la Virgen María le prometió a las niñas. Aquí están las niñas Mariloli, Conchita, Maricruz y Jacinta. Están en el pueblo, en una calle sencilla, les han hecho una fotografía y aquí están ellas 4 otra vez sonriendo. Mariloli a la izquierda, le sigue Jacinta, Maricruz y Conchita a la derecha, se le ve parte de la cara con las trenzas largas. Aquí están de nuevo las niñas en uno de los éxtasis en que están viendo a la Virgen María. Un sacerdote está tratando de poner el oído cerca de la cara de Conchita para ver si puede oír algo de lo que ella está hablando con la Virgen María. Mariló. Si no han visto, amigos, la aparición de la Virgen de Garabandal, se la recomiendo, amigos. Es espectacular esta aparición y fue en España, amigos. Yo ya reaccioné a los mensajes y la aparición de la Virgen María en Garabandal. Les dejo el link aquí arriba por si quieren ir a verlo. Pero en serio, si no han visto pues toda la historia de Garabandal acerca de esta aparición, tienen que verla, amigos, tienen que verla. Loli y Maricruz están con ella. Y aquí Conchita está ella sola en una de las apariciones, en un éxtasis con la Virgen, gente sencilla, 2 niños alrededor están observándola, una señora también a la derecha la está observando. Y estas apariciones que tuvieron en Garabandal durante los años 61 al 65, a mí me impresionan. No sé si es porque soy médico, pero me impresiona sobre todo el milagro que va a ocurrir, que la Virgen María ha prometido que ocurrirá, y que a mi entender deben de ser muy pronto. Esta aparición es tan importante, creo que en este video voy a pausar mucho. Esta aparición, por lo que sé, es tan importante, amigos, tan importante, que se relaciona con la aparición de Fátima y la de Akita, Japón. O sea, esas 3 apariciones tienen relación directa, se podría decir así. O sea, es impactante, amigos. O sea, ¿qué les puedo decir? Este milagro la Virgen prometió que los pacientes, los enfermos presentes en Garabandal serán curados. Y esto es impresionante. Y a mi entender, sin antecedentes en la historia de la humanidad. Porque la Virgen prometió así: los enfermos presentes en Garabandal serán curados. Sin más excepciones, sin más especificaciones, sencillamente los enfermos presentes serán curados. Y no importa que tengan cáncer, no importa que tengan parálisis o que sean ciegos, que sean idiotas, los enfermos presentes serán curados. Esto es impresionante, por lo menos para mí. Tampoco hizo especificaciones de las personas que sean católicas o que sean protestantes, que sean judías. No hizo excepciones de ninguna clase de religión. Sencilla e impresionantemente, los enfermos que estén presentes serán curados. Entonces, aquí en estas apariciones de Garabandal, fueron 4 niñas las que estaban envueltas en las apariciones. Tenemos con nosotros aquí una de las 4 niñas, que es Conchita González.
Es para nosotros una gran suerte tenerla aquí hoy día y quisiera hablar yo con ella acerca de todas estas apariciones que ocurrieron durante el 61, el año 1961 al 65. ¿Tú te recuerdas de estos años allá en Garabandal, en tu pueblo? Seguro que me acuerdo y nunca lo olvidaré. He tratado de olvidarlo y he salido del pueblo con esa intención, pero en cualquier sitio que estoy siempre lo estoy recordando. Tú sabes que se han escrito varios libros acerca de ustedes en Garabandal. Hay 3 o 4 libros escritos en francés, otros 4 o 5 en español, en inglés hay como 3 o 4 libros, en italiano, creo que hay en italiano. Sí. Escritos cuántos, como 2 o 3 también. Vi hoy un libro en portugués, escrito en portugués, en alemán, hay otros 3 libros escritos. Y yo quisiera charlar contigo acerca de todo esto de las apariciones, lo que ocurrió entonces, lo que la Virgen prometió, acerca del gran milagro, también, que es lo que más me impresiona. Entonces creo que tenemos aquí con nosotros una imagen de la Virgen María. ¿Era así como se aparecía la imagen, la Virgen María, cuando aparecía en Garabandal? Más o menos se parece en la forma de vestir, pero la cara no se parece nada. Y cuando la Virgen venía a verlas a ustedes, ¿ella estaba así siempre, quieta, o se movía? ¿Se le movía el pelo o movía las manos? Sí que movía las manos y el pelo algunas veces se le movía, ya no se movía, se estaba siempre parada. O sea, actuaba como una persona normal. Sí, igual que una persona normal. O sea, no es como una fotografía que esté ahí parada, así, sin los labios los movía también. Sí, la voz se le oía por los oídos, sí. Igual que otra persona. ¿Y el pelo, cuando había aire, se movía el pelo allí? Sí que se le movía. Cuando había aire en Garabandal, el pelo de la Virgen se movía. Sí, se le movía. Es como si estuviera en la tierra, como a nosotros nos parecía que estaba con nosotros abajo, como estábamos. Como otra persona normal, corriente. Sí. Y cuando venía la Virgen, ¿ustedes qué sensación tenían con ella? ¿Era como una amiga o le tenían miedo? ¿Se sentían con miedo? Cuando llegaba nos llevábamos una gran alegría. Nos daba la impresión que se había ido de viaje y había vuelto. O sea, que la tenían, ¿cómo la querían? ¿Como una amiga o...? Yo sentía por ella como si fuera mi amiga, una madre. Sí. ¿Y se apareció siempre así, en esta forma, o se apareció algunas veces vestida de otra forma? Todas las veces venía con el vestido blanco y el manto azul. Pero una vez, yo me acuerdo que le dijimos, pero ¿cómo vienes así, no? Porque nosotros estamos acostumbrados a verla en estatua con la Virgen del Carmen con un vestido marrón. Sí. Y entonces ella, al otro día, o no me acuerdo si fue el otro día o más días después, me vestía de marrón. Pero siempre venía con el vestido blanco y el manto azul. ¿Y el manto azul? Sí. Y creo que venía a veces con un niño también. Sí, ella traía un niño pequeño. ¿Y quién era ese niño? ¿Era el niño Dios o...? Nosotros le llamamos al niño Jesús, pero ella nunca nos dijo cómo se llamaba. Muy bien. Y noto en la imagen de la Virgen que tiene ahí un escapulario en el lado derecho. Sí, ella llevaba un escapulario marrón. ¿Venía siempre con el escapulario siempre. O a veces con él o a veces sin él? No, siempre traía el escapulario. El escapulario marrón, amigos, tiene muchas promesas, amigos, para la salvación de las almas. Creo que después voy a reaccionar al escapulario marrón. Yo conozco un poco, pero quiero toda la historia completa del escapulario marrón, amigos. Pero el escapulario tiene promesas, tiene muchas promesas. Y entonces, en las apariciones que hubo, aquí vemos, por ejemplo, a Mariloli, que es una de las videntes, que está con un montón de rosarios y medallas. ¿Tú recuerdas en las apariciones, ella os decía que os pedía besar estos objetos? ¿O? Sí, ella nos decía que le lleváramos objetos para ella poder besarlos, porque después quien tuviera estos objetos decía que iba a pasar el purgatorio en esta tierra. Y entonces que estos objetos que harían milagros, prodigios. Me parece que no dijo milagros, prodigios. Que haría prodigios. Sí, ¿Tú recuerdas algún prodigio sobre algún rosario, alguna cosa de rosarios que dierais a besar alguna vez a la Virgen? Mire, concretamente yo recuerdo una medalla, una chica que estaba en estado de coma, ya le enviaron todos los sacramentos, entonces ya estaban esperando que se muriera. Y una señora le llevó un pedacito de pino del árbol donde se había aparecido la Virgen y una medalla. Entonces, de la noche a la mañana, ella completamente se quedó curada. Y ella se casó, ya tiene sus hijos y es una chica completamente normal. Sí. Aquí en esta foto que veíamos a Mariloli con muchos rosarios, ¿la Virgen María os hablaba alguna vez del rosario? Ella nos insistía, además, ella siempre que nos la veíamos rezamos el rosario con ella. Ella nos enseñó a rezar el rosario. ¿Cómo se enseñaba? ¿Ella lo rezaba antes de vosotros o cómo es que hacía? Ella rezaba antes y nosotros decíamos las palabras que ella decía.
¿Y cómo lo hacía? ¿Despacio o deprisa? ¿O Despacio. cómo es que muy despacio? Despacio, muy despacio, normal. Para nosotros nos parecía normal en ese momento. Normal, ¿eh? Entonces, creo que tenemos aquí una foto también de uno de los éxtasis. Creo que es aquí Mariloli, está poniéndole un anillo a un señor que debe de estar casados. ¿Tú te recuerdas de esto de los anillos? ¿Dabais a besar anillos? ¿Os pedía a la Virgen que le dierais anillos de matrimonio a besar? La gente nos daba los anillos de casados para que sostenamos a la Virgen. Algunas veces teníamos todos los dedos llenos de anillos. Sí. Y entonces cuando veíamos a la Virgen se la dábamos ahí a besar. Y ella nos mandaba poner el anillo a cada persona. Ella nos decía, este anillo considera a tal persona. Nosotros no veíamos la persona ni el anillo, pero nosotros hacíamos los movimientos que ella nos mandaba hacer. Sí. Es curioso porque ustedes... O sea, les daban un montón de anillos a las niñas y ellas, bueno, se los daban a besar a la Virgen y la Virgen les decía que se lo entregaran cada anillo a cada persona y ellas creo que no podían ver porque estaban en éxtasis. Es asombroso, asombroso. Estaban en éxtasis mirando para arriba y se lo ponían a la persona que le correspondía. ¿Cómo sabías tú que este anillo, si tenías la mano llena de anillos? Es que esta aparición, amigos, perdón que pausa, amigos, pero realmente es impresionante, o sea... Ya les digo que ella nos decía, este anillo no, el dedo pequeño, otro anillo. Y le voy a contar una historia que pasó una vez con uno de los anillos. Sí. Una pareja a mí me dio 2 anillos para que se los diera a besar a la Virgen. Y entonces el momento que yo se estaba dando a besar a la Virgen, ella no le besó. Y me dio un mensaje para ellos, pero me dijo, díselo a ellos solamente. ¿Y cuál era el mensaje? Sí, que este matrimonio no estaba casado, que estaba viviendo juntos. Entonces yo se lo dije a ellos se echaron a llorar. Y luego se casaron ellos. Qué padre, qué bonito, amigos. Muy bonito. Conchita, mensaje. aquí tenemos otra foto del tiempo de las apariciones y aquí eres tú, de niña, que estás dando de besar el crucifijo a un señor. ¿Tú te recuerdas de todos estos acontecimientos de entonces, del crucifijo? Sí que me acuerdo, pero, o sea, yo recuerdo que nosotros damos el crucifijo a besar a las personas, pero solamente yo le puedo decir de esto, que nosotros no sabíamos ni a quién le damos el crucifijo, ni no sabíamos quién lo besaba tampoco, porque la Virgen solamente nos decía, estira el brazo, entonces el crucifijo lo besaba quien la Virgen quería. Recuerdo que hay un detalle sobre un crucifijo pequeñito que tú tenías. ¿Tú te recuerdas de eso que pasó en las apariciones? Sí, una vez un señor a mí me dio un crucifijo pequeñísimo, era como lo negro de la uña, como suelen decir. Sí. Y entonces yo salía a besar a la Virgen y se me cayó al suelo, se me perdió. Entonces el señor vino a pedirme ese crucifijo, pero yo le dije, yo le perdí, yo no sé dónde le tengo. Pero le dije, no te preocupes, yo le voy a preguntar a la Virgen dónde yo lo puedo encontrar. Entonces después de algunas noches yo lo encontré, la Virgen me dijo ella, agáchate, coge una cosa que hay. Entonces yo me agaché y la cogí, una cosa envuelta en barro, y era la cruz que yo había perdido hacía tiempo. ¿Y qué hiciste con la cruz? Se la di al Señor, ¿no? Se la di yo al Señor. Sí. Recuerdo que ¿recuerdas algo de los sacerdotes durante el tiempo de las apariciones? ¿Algún detalle que ocurriera con los sacerdotes? Yo recuerdo que durante ese tiempo venían muchos sacerdotes y venían muchos vestidos de paisano, disfrazados completamente. Pero yo no sé por qué, pero siempre conocíamos. Sí, creo que una de las pruebas que le hicieron a las niñas, que a lo mejor lo van a decir ahorita, me imagino, en la entrevista, es que los sacerdotes se disfrazaban justamente para saber si las niñas podían distinguir entre un sacerdote y un laico común, bueno, que no fuera sacerdote. Y las niñas, por lo que sé, descubrían que esa persona era sacerdote, o sea... Hubo muchos sucesos sorprendentes en ese milagro, amigos, pero bueno, ya me estoy emocionando de más, vamos a seguir, amigos. Cuando era sacerdote, o quién era sacerdote, o que hubiese cantidad de gente. Y un detalle es que una noche, estando viendo a la Virgen, había muchísima gente. Entonces la Virgen nos dijo, estira el brazo, ¿no? Y nosotros estiramos, hacíamos lo que nos hacía ella. Y entonces, después, al final, encontramos que a todos los que habíamos dado el crucifijo a besar eran sacerdotes, vestidos de paisano, pero todos los sacerdotes que había en el pueblo. Recuerdo que alguna vez me contaste de un sacerdote especialmente que llegó disfrazado para ver si os podía confundir. Sí, él vino con una chica, entonces él nos dijo, me parece que nos dijo que era su novia. Y él nos dijo, dígale algo a la Virgen. ¿La novia del sacerdote? Sí. Ajá. Él nos dijo, dile a la Virgen algo de parte de mí y de mi novia. Sí. Entonces cuando se dijimos a la Virgen, ella nos dijo, yo no sé si ella nos lo dijo o nosotros nos dimos cuenta que no era sacerdote.
Ah, sí. Y recuerdo que hay otra cosa sobre un sacerdote, un primo tuyo. ¿Recuerdas ese incidente? Sí, era un primo mío que me parece que tenía 6 años. Sí. Entonces él estaba enfermo y la Virgen me llevó a su casa donde estaba el niño. Y antes nosotros estábamos acostumbrados, ya como le dije, a dar el crucifijo a besar. Pero a ese niño se le puso el crucifijo en los pies. Entonces la madre preguntó al sacerdote, ¿y por qué le puso el crucifijo a los pies y antes se le daba en la boca? Entonces el sacerdote le dijo que era una señal de que iba a ser sacerdote. ¿Y ahora es sacerdote? Ahora está estudiando para sacerdote, sí. Muy bien. Wow. Tenemos aquí más fotos. Esta foto que tenemos aquí enfrente de nosotros es una señora recibiendo comunión. Creo que ella era una judía. ¿Recuerdas la historia de esta señora? ¿Cómo se llamaba? Catherine. Sí, ¿recuerdas la historia? Sí, ella fue al pueblo de una chica joven, como usted ve. Sí. Fue allí porque le llevó una amiga, fue por pura curiosidad nada más. Entonces un día estaba Jacinta en éxtasis y un sacerdote le había dicho, cuando tú veas a la Virgen le tiras agua bendita porque si es el diablo se va. Pero Jacinta ella sabía que no era el diablo, pero sí, por hacer lo que hacía el sacerdote le tiró un vaso de agua a la Virgen y todo le caía encima de ella. ¿Encima de esta señora? Sí. Entonces desde ese momento ella quiso convertirse al catolicismo. A pesar de que sus padres, que son muy ricos, tienen mucho dinero, le prometieron todo para que ella no se convirtiera. Pero ella recibió muchísima fe ese día y se convirtió. ¿Y recibió el bautismo luego en la primera comunión? Todos los sacramentos. Sí. Tenemos muchas fotos, creo que aquí tenemos una foto muy bonita. Aquí está, que es un sacerdote. La que está a la izquierda es Katy, ¿verdad? Sí, Katy. La señora judía. Y el señor de la derecha, del padre Ramón, es el sacerdote, el padre Ramón Andreu. ¿Y el señor que está a la derecha, quién es? Ese señor es un protestante, era un protestante alemán, Máximo Forler. Él fue al pueblo también por curiosidad y una noche él vio un éxtasis, le impresionó mucho y se convirtió al catolicismo. ¿Y ahora es católico también? Ahora es católico, muy practicante que es. Sí. En esta aparición, por lo que sé, amigos, hubo conversión de todo, desde médicos, desde ateos, desde socialistas, comunistas, no sé, hubo de todo. Me imagino que hasta de satanistas hubo, no sé, pero en esta aparición hubo de todo, o sea, los sucesos milagrosos que se presentaron en Garabandal, España, fueron increíbles, amigos, fueron increíbles. Muy bien, vamos a ver si tenemos por aquí alguna foto más. Aquí estáis las 4 niñas, creo que se te ve, es Conchita, Mariloli, se ve la cara un poco de Jacinta o de Maricruz, que estáis a la puerta de la iglesia. ¿Cómo es que estáis ahí a la puerta de la iglesia? Al principio nosotros entrábamos dentro. Sí. Pero entonces la gente, porque quería ponerse los primeros, rompían los brazos, hacían mucho disturbio en la iglesia. Entonces No le entendí muy bien, amigos, voy a regresar un poquito porque esto sí no lo entendí. Iglesia. Al principio nosotros 4 niñas, creo que se te ve, es Conchita, Mariloli, se ve la cara un poco de Jacinta o de Maricruz, que estáis a la puerta de la iglesia. ¿Cómo es que estáis ahí a la puerta de la iglesia? Al principio nosotros entrábamos dentro. Sí. Pero entonces la gente, porque quería ponerse los primeros, rompían los brazos, hacían mucho disturbio en la iglesia. Entonces el obispo dijo que no podíamos volver a entrar más en la iglesia. Entonces la Virgen, desde el mismo momento que el obispo dijo que no entráramos en la iglesia, jamás nos volvió a meter dentro. O sea que ahí hasta la puerta de la iglesia os llevaba la Virgen misma. Sí. Y entonces, en cierta forma, os decía que obedecierais al obispo. Yo, para mí, es un ejemplo de la obediencia al obispo y a cada persona que tenemos que obedecer. Sí. Sí, la jerarquía dentro de la iglesia es muy importante, inclusive allá arriba, con Dios. Creo que la obediencia y la jerarquía cuentan mucho, por lo que sé, amigos. Inclusive, pues, sufrimos el pecado de Adán y Eva por la desobediencia. Así que, si mal no recuerdo, es muy importante la obediencia. De cierta forma, estabais ahí, la Virgen misma estaba obedeciendo lo que el obispo decía. Ella no entraba tampoco con nosotros. Cuando dijo el obispo que pararais a la puerta de la iglesia, os paraba allí siempre. La Ella no nos dijo nada, solamente que no entró más. Muy bien. Y esta foto que vemos aquí es de día, pero tengo entendido que se os apareció la Virgen también de noche, a todas las horas del día. ¿A qué hora se os aparecía? ¿Cuándo es que se aparecía? ¿Cuando había gente o cómo? No, algunas veces solas, otras veces por el día, por la noche. ¿Por la noche a qué hora? A la 1 de la mañana, a las 11, a las 12, a las 5, no había hora. ¿Y cómo sabíais que os iba a aparecer la Virgen en la noche? Ella nos avisaba con 3 llamadas. Sí. Que no puedo explicar las llamadas, así que no me pregunte. Era una cosa que nunca me he podido explicar cómo son. Solamente
podría O decir... sea, la llamada, ¿cómo era? ¿Una cosa interior que tú sentías o...? Nunca lo he podido explicar, era como una alegría grande que te lleva a un sitio, pero que no sabes ni dónde vas, solamente que tienes necesidad de ir ahí. ¿Y alguna vez la Virgen, después de estas llamadas, esta llamada vino en la noche a las 2 de la mañana, dices, o a las 3 de la mañana? Sí, a las 3, a las 5, no había hora. ¿Y quién estaba allí para verte? Algunas veces nadie, otras veces mi madre y otras veces cantidad de gente, miles y miles de personas. Sí. Pero a las 5 de la mañana había alguna vez allá alguna persona, sí, a las 5. Sí, seguro. Mucha gente a veces. Y en esto de todas estas de las apariciones, todos estos problemas, estas cosas tan grandiosas de las apariciones de la Virgen, aparte de todos estos detalles particulares, sé que ella os dio mensajes. Y recuerdo que hubo uno en el 1961, el primer mensaje. ¿Tú recuerdas el primer mensaje que la Virgen dio? ¿En qué consistía o qué es lo que decía la Virgen? Sí, las palabras de la Virgen son: tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Esto que dice Conchita es muy impactante, y para mí en lo personal, pues lo que estamos viviendo hoy en día con todo lo que se está viendo en Ucrania, Rusia y todo lo que se está viendo con el bichito que también nos enfermó, creo que tiene que ver con esta aparición de Garabandal, España, y sobre Fátima y Akita, Japón. Creo que estamos viviendo parte de lo que nos vino a decir la Virgen María. Para mí, bueno, para mi humilde y ignorante opinión, amigos. Sí, yo no sé si yo lo entiendo así, no es que lo dijo la Virgen, pero ante penitencia y sacrificio, la penitencia yo la entiendo que es la penitencia que nosotros nos imponemos, y el sacrificio es ofrecer las cosas que nos sugieren. Por ejemplo, una persona que nos regaña, ofrecerse a Dios sin contestarle, o un golpe que te des, ofrecerse a Dios. Para mí esto es el sacrificio y la penitencia es lo que nosotros nos imponemos. Sí, o sea que el mensaje se habla de sacrificio, se habla de penitencia, se habla de visitar al Santísimo y ante todo de ser buenos. En todo sacrificio y penitencia yo recuerdo un detalle, un incidente de un chicle que te ocurrió a ti, ¿te acuerdas? Sí, una vez fue en la última aparición, el 3 de noviembre, fue del año 65. Yo traía chicle en la boca, pero cuando estaba, en el momento que vio la Virgen, le metí el chicle en la muela y no lo volví a masticar más. Sí. Pero ella me dijo: ¿por qué tú no sacas ese chicle y me lo ofreces a mí? Yo creía que ella no lo veía, pero sabía que lo tenía, entonces yo me saqué el chicle. Para mí fue un ejemplo de que ella no pide grandes sacrificios, sino pequeños sacrificios para que estemos continuamente ofreciéndole por amor a Él. Para estar en la presencia de Dios, como si fuera para estar continuamente en la presencia de Dios. Porque el chicle no es malo, ¿no? Absolutamente, pero es un acto de amor a Dios. Sí. Y os habló también de penitencia, del sacrificio y de que tenemos que ser buenos. Ante todo tenemos que ser buenos. ¿Qué es lo que quería la Virgen decir con eso? Ante todo es ser buenos. Yo no sé qué era lo que quería decir la Virgen. Yo lo que entiendo es que vivir la vida momento a momento, ofreciéndoselo a Dios, viviendo cristianamente como nuestra conciencia nos pide. Esto que está diciendo Conchita, amigos, es tan sencillo, pero a la vez tan grande, amigos. O sea, para algunas personas a lo mejor no lo entiendan muy bien. Yo medio lo entiendo. Y es que no nada más es según nosotros ser buenos. O sea, es que buenos para unos interpretan de una forma y buenos para otros interpretan otra cosa, amigos. Para mí, ser bueno, como lo pide Dios, no solamente es no hacer cosas malas, podríamos decir así, robar o hacer cosas malas que son obvias, sino va un poquito más allá, para mi parecer, mi punto de vista particular, que es hacer lo que Dios nos pide, no lo que nosotros pensamos que es bueno, sino lo que Dios nos pide. ¿Qué Dios nos pide? Pues la oración, la misa, como dijo Conchita y lo dijo la Virgen María, pues ir al Santísimo, ser personas buenas también engloba mucho, amigos. O sea, es que
ser personas buenas, para mi parecer, es dejar malas amistades, trabajos que nos hacen pecar, alejarnos de ocasiones de pecado, dejar, o sea, sacrificar cosas por entrar en el camino angosto. Para mí, en mi punto de vista particular, es muy difícil, es una palabra muy grande, ser personas buenas. No es para mí, para mi punto de vista particular, no es sencillo, no es sencillo. No es, no robo, no mato, no hago cosas malas, sino va mucho más allá, amigos. Eso es lo que yo pienso que es ser buenos. Entonces, ¿toda persona puede ser bueno? Seguro, todo. Cada uno en su religión, en su ambiente, en su familia, en su trabajo. Y conoce cómo tiene que ser bueno. Porque yo pienso que cada uno tiene su conciencia y Dios habla a cada uno por su conciencia. Entonces sabe que es bueno y sabe que es malo. Cada hombre sabes que es bueno y que es malo. Seguro. Cada mujer, no importa que esté aquí o perdido en un pueblecito de la India o de Garabandal. Yo seguro estoy que cada persona sabe cuándo hace una cosa bien y cuándo hace una cosa mal. Mal. Hay unas fotos sobre la comunión, en esto del Santísimo. Aquí estás tú, Conchita, que no se ve la comunión. Creo que os dio de comulgar muchísimas veces. ¿Tú recuerdas cuántas veces os trajo la comunión? La Virgen nos enseñó con esto de las comuniones el valor y la importancia que tiene la Eucaristía. Desde que empezaron las apariciones nosotros no perdimos ni un día de comulgar. Entonces el día que había un sacerdote en el pueblo, él no nos daba la comunión. Pero el día que el sacerdote no estaba en el pueblo, yo no sé cómo él lo sabía, bueno, lo sabía todo. ¿Quién era él, el ángel? El ángel, sí. Que él bajaba y entonces venía a darnos la comunión. Y las comuniones solo los sacerdotes pueden consagrar. ¿Le preguntasteis alguna vez que de dónde cogían las sagradas hostias? Sí. Nosotros le preguntamos porque nos lo mandó un sacerdote preguntar esto. Y entonces la Virgen nos dijo que el ángel bajaba a la tierra y que cogía una sagrada forma. No nos dijo de dónde, de un sagrario, ya consagrada. Sí. En cuanto a esto de la comunión, fueron cientos de veces las veces que bajó el ángel, ¿no? No fueron muchas. Porque generalmente siempre había sacerdote en el pueblo. Solamente nos daba la comunión cuando no había un sacerdote en el pueblo. O sea, ¿como cuántas veces más o menos? Quizás 40 veces, no puedo decir exactamente. Y creo que hay una de estas veces, como vemos ahí en la pantalla, se realizó el milagruco que tú le decías cuando eras pequeña, de aparecer la Sagrada Hostia en la lengua. Aunque no lo crean, amigos, un fotógrafo, una persona que entre el público, tomó una foto de Conchita, me parece, de cuando el ángel le dio la comunión, y fotografió si se dan cuenta, en la punta de la lengua se le ve un aro blanco, que es la Eucaristía. O sea, el fotógrafo plasmó el milagro, amigos, plasmó el milagro. Hay fotografías del milagro, que es impactante, amigos, es impactante. ¿Tú te recuerdas algo del día del milagruco? Sí, ¿usted sabe por qué le llamaba milagruco? ¿Por qué? Porque cuando la Virgen me dijo, voy a hacer un milagro, que se te va a ver la sagrada forma de la lengua, yo creía que toda la gente me lo veía cada vez que comulgaba, pero si no es milagro. Sí. Dice, no, si otras personas no te lo ven cuando comulgas, solamente este día. Entonces yo le llamaba milagruco, ¿no? Entonces el ángel ese día bajó y vino y me trajo la forma exactamente igual que otros días, solamente que la gente lo vio. No tiene otra historia. ¿Y recuerdas algún incidente? O sea, ¿alguna persona estaba allí que lo vio? Miles de personas estaban allí, sí. Sí. Miles de personas. ¿De algún sacerdote que lo viera o de alguna persona que tú recuerdas? Muchos sacerdotes. Un sacerdote era franciscano, no recuerdo su nombre. Sí. Él no lo creía, no creía que era una sagrada forma de verdad. Sí. O sea, creía que era una ilusión, muchas cosas dijeron, no puedo decirle todas las cosas. Y entonces él quería cogerme la forma para comprobar si era verdad o mentira, pero él no se atrevió. Entonces él se marchó y a los pocos días vino con un arrepentimiento de los pensamientos que tuvo y como un cambio grande pidiendo perdón. Sí, también que cuando sacaron fotografías, como usted ve, y películas, entonces había un doctor que era católico y un señor, un doctor que no era católico, que llevaba mala vida, y un señor que era muy bueno. Entonces que no era bueno quiso sacar con una cámara muy buena, con focos y todo, pero en ese momento se le rompieron los focos, la cámara no sirvió y no pudo sacar nada. Entonces el otro señor, sin focos, con una cámara corriente, pudo sacar la película.
Entonces este doctor se convirtió Sí. y el otro pues se lleva una gran alegría. Muy bien. Wow, Entonces del wow, milagro wow. vamos a pasar al milagro, al gran milagro. Sí. Que es lo que a mí personalmente más me impresiona. Tenemos aquí una foto que es, qué sé yo, para hacernos una idea, porque no sabemos en qué va a consistir. Pero quisiera que me dijeras todo lo que pudieras del día del gran milagro, que está por venir. No ha llegado el día todavía, ¿verdad, Conchita? No, todavía no. ¿Y qué es lo que ocurrirá ese día? Yo le voy a decir todo lo que le puedo decir y como la Virgen me lo dijo. La Virgen me dijo que iba a venir, que iba a ser Dios un milagro muy grande y que no quedaría duda ninguna, que sería un milagro directamente de Dios, o sea que no es por medio de los hombres ni por medio de nada humano. Que vendría un día, me dijo el día, el mes y el año, o sea que yo sé exactamente la fecha. Sí, o sea que tú sabes el día, el mes y el año en que va a ser. Sí. Y ese día, ese mes y ese año todavía no han llegado. No, todavía no. Yo tengo Desde que hace 12 decir- años todavía no has llegado. No, todavía no. Ajá. ¿Y cuándo será ese día? Ya falta menos. Ya falta menos, Sí. ¿eh? Yo no lo puedo decir hasta 8 días antes. Hasta 8 días antes. Sí. ¿Y qué es lo que ocurrirá ese día? Yo no puedo decir exactamente en qué consiste, pero sí puedo decir que la Virgen dijo que todos los que vengan ahí ese día lo verán, que los enfermos que vengan se curarán, sea cual enfermedad que sea cual religión que sea, pero tienen que estar allí. O sea que no hizo excepciones en los enfermos de cáncer o No. de parálisis, o si está ciego o si está sordo. No, no hizo ninguna excepción. Ninguna excepción. Los enfermos Los enfermos sanarán. sanarán, los enfermos Sí. que estén ahí se curarán. Sí, y los que no crean, creerán. Y los que no crean, creerán. Y si es un enfermo que es protestante, o judío, o maometano, o musulmán, o comunista, Ella no puso ninguna condición ni ninguna excepción en ninguno. Sí. Dijo solamente los enfermos que vengan sanarán. y el milagro, ¿quién lo verá? Los católicos que estén ahí, Todas las personas que vayan al pueblo. todas las personas, Sí. de cualquier religión también, o de cualquier nacionalidad. Es igual. ¿Ella hizo alguna vez alguna excepción No, o nunca. iban sus palabras dirigidas a alguien? No, al mundo entero. Al mundo entero. Sí. Y en el día del milagro dices que habrá los que estén allí presentes, que es eso de que se convertirán. La Virgen dijo que quien estaría allí, todos los que estarían allí, se creerían, verían que era una cosa de Dios, se convertirían los pecadores. Y entonces a partir de ese momento que se realiza el milagro, bueno, también dijo que se podía sacar fotografías, se podía televisar y que a partir de ese momento quedaría una señal perenne en los pinos y que todo el mundo que fuera ya lo podía ver. Es una señal que se puede ver, se puede tocar, pero no se puede palpar. No puedo explicarle cómo Esto es se pasa. impresionante, al menos para mí, porque si También para mí, pensamos amigos, incluso en también los para mí es tiempos de impresionante. Jesucristo, Ujú. si uno va a Jerusalén, yo estaba allí en Jerusalén y tú también, Sí. allí no se ve ninguna señal del tiempo de Cristo que uno pueda retratar o fotografiar, y entonces en el día del milagro aparecerá una señal que se ve que es extraordinaria, que no es una cosa hecha por manos de hombres, Ujú, que quedará hasta el final de los tiempos. que quedará hasta el final de los tiempos, Sí. y que todo el mundo la puede retratar o televisar, pero no se puede palpar. Es como el humo. Se puede tocar, no, pero no palpar. No se puede palpar. no sé. En cuanto a esto de los enfermos, que eso es lo que más me intriga a mí el día del milagro, yo creo que la Virgen nombró a algún enfermo por nombre. Yo estoy seguro un ciego que se llama Joel o Mangino. Sí, doctor. ¿Qué te dijo de él? Él me dijo que el día del milagro recobraría la vista, que él podría ver. Esta persona de la que está hablando el reportero y Conchita, si mal no recuerdo, ahorita ya falleció esta persona, pero supuestamente también dijo Conchita que iba a ocurrir un milagro antes de que muriera él, o sea que iba a poder ver. Pero aquí hay aquí hay varias interpretaciones al respecto. No sé si era literal ver con sus ojos, o ver en sentido metafórico, o sea, realmente no se sabe muy bien. Hay otra interpretación que decía que obviamente por las oraciones, por los sucesos, que depende de la humanidad, o sea, depende de la humanidad qué tan entregada está a Dios, es como podrían o no ocurrir algunas cosas. Esa es una interpretación que he escuchado, porque actualmente, como les digo, de la persona que están hablando, pues ya falleció, y creo que no volvió a ver, o sea, no vio con sus ojos. Posiblemente, pues a lo mejor vio con su alma, no lo sé, pero creo que hay algo ahí atrás. Pero bueno, vamos a seguir. Y también de un niño paralítico, sus padres son de mi pueblo.
dijo que el día del milagro se iba a curar. Son los dos que ha dicho. Los dos que han mencionado. Sí. Yo conozco al señor Joel Omangino y le tengo mucho cariño porque yo entré en esto de Garabandal precisamente porque voy a hablar de él, que vive aquí en Long Island, en Lindenhurst. Entonces cuando leí el libro y oí hablar de él, no sé por qué soy médico, me dije, si esto va a ocurrir mientras yo viva, yo lo quiero presenciar. De un señor que no tiene vista, que se le rompió una... ¿Qué le pasó a Joe? ¿Cómo es que quedó ciego? Con un accidente de un camión le saltó la rueda a la cabeza y se quedó ciego. ¿Y eso fue hace como cuántos años? Él tenía 18 años, ahora tendrá 40, ¿no? Sí. Entonces el día del milagro, Joel Omangino recibirá otra vez la vista. Esto es lo que más me impresionó a mí cuando leí el libro. Y me cogí mi carro y me fui a Long Island a ver a Joel Omangino. Y así es como quedé yo interesado en todo esto de Garabandal, que es realmente impresionante. Entonces, en el día del milagro hay algo también acerca del padre Andreu, del padre Andreu. Esta es la fotografía del padre Andreu. ¿Te recuerdas algo de la historia de él? Sí, este padre iba mucho al pueblo estudiando a ver si era verdad o era mentira. Le creía mucho después de unos días de estar allí. Y un día en un éxtasis en los pinos, él empezó a gritar, milagro, milagro, milagro. Entonces la Virgen nos dijo, en este momento el Padre me está viendo a mí y el milagro que va a ocurrir. Estaba viendo el Padre Andreu el milagro que vaya a ocurrir. Sí, la estaba este es el Padre ella. Andreu, el que tenemos ahora en la fotografía, sí. Entonces ese mismo día en viaje, él le iba contando a sus amigos, este es el día más feliz de mi vida. Sí. Qué madre más buena tenemos en el cielo. Las apariciones son verdad. Y así, en esas palabras se murió. Y en esas palabras él murió, sí. Sí. Y entonces aquí lo tenemos al Padre Andreu, que lo están enterrando. Creo que la Virgen dijo algo el día del milagro que ocurriría. Sí, ella dijo que el día del milagro él estaría incorrupto, o sea, estará incorrupto ahora también, pero que ese día le desenterraran, que saldría incorrupto. Entonces los hermanos, después de pasar tanto tiempo, ellos pues han trabajado mucho por esto de Garabandal y ya creen que es mucho tiempo lo que ha pasado y están esperando el milagro. Entonces ellos por curiosidad más que por nada querían desenterrarle. Entonces ya habían hecho las invitaciones de mucha gente para que fueran a verle para desenterrarle. Sí. Y en el mismo día el superior de ellos le dijo que no desenterrara. ¿El superior de los jesuitas? Sí. Le dijo que no desenterrara. Yo estaba segura que no pueden desenterrarle porque tiene que ser el día del milagro. Sí. O sea que es impresionante. El día del milagro todos los enfermos se curarán. Joel Omangino recibirá la vista. Sí. Este otro de allá de tu pueblo paralítico dejará de estar paralítico. Habrá una señal permanente que todo el mundo podrá tocar, podrá palpar, pero no. Todo el mundo podrá ver, podrá televisar, fotografiar, pero no palpar. Ajá, no palpar. Y hay una historia, amigos, que no sé si Conchita la habrá dicho en una entrevista o en televisión, pero que a mí en lo particular me impactó, pero me impactó mucho, amigos. Es sobre una amiga que tenía ella, creo que lo dice en un libro, o lo escuché en un video, un pequeño video, creo que lo leí esa pequeña parte en un libro, creo. Pero bueno, la historia es de una amiga que tenía ella, que falleció en el pueblo, y que ella, Conchita, le preguntó dónde estaba su amiga, o sea, si se había salvado o no. Y la Virgen María le dijo, fíjense lo que le dijo la Virgen María, creo que ya se los había dicho en otro video. La Virgen María le dijo a Conchita, en ese tiempo, amigos, en ese tiempo donde había pudor, donde no había redes sociales y todo el mundo veía su carne, ¿no?, para dar like y todo eso, tanto hombres como mujeres, o sea, un mundo más tranquilo, por así decirlo, o sea, menos rebelde, por así decirlo. O sea, en ese tiempo la Virgen le dijo a Conchita, tu amiga se salvó, pero va a estar hasta el final de los tiempos en el purgatorio. Cosa que a mí me impactó bastante. No sé qué habrá hecho su amiga en ese tiempo, que era una niña. O sea, ¿qué hizo su amiga, una niña, en ese tiempo para que estuviera en el final de los tiempos en el purgatorio? ¿Saben cuántos años es eso, amigos?
Puede ser 10.000 años, 20.000 años, puede ser mañana, pero lo obvio sería un larguísimo tiempo en el purgatorio. Y estar en el purgatorio, por lo que sé, amigos, por lo que sé, estar 1 hora en el purgatorio es muy fuerte, dependiendo el nivel de purgatorio donde estés. Pero estar en el purgatorio es purificación, sufrimiento obviamente para purificar. Ahora no me imagino, o sea, no entiendo, no sé qué habrá hecho en ese tiempo su amiga para que esté hasta el final de los tiempos en el purgatorio. O sea, eso me impactó tanto. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de nosotros, en este tiempo donde prácticamente ya no se ora, que se usa ropa muy provocativa, palabras blasfemias, mentiras, rencores, envidias, que ya no quieren tener hijos, que el egoísmo, que nada más pienso en yo, o sea, que ya se desatienden completamente de Dios, donde le dan cuello a los niños, donde desfiguran lo que es la biología humana, lo que Dios nos hizo, hombre y mujer, y la eutanasia, no se diga, el que prácticamente es un asistido. O sea, imagínense en este tiempo, imagínense lo que nos toca. Es fuerte, amigos. Es muy fuerte. Por eso les digo, a mí me impactó mucho cuando supe de la amiga de Conchita, lo que le pasó. O sea, wow, o sea, no puedo creer lo que le dijo la Virgen a Conchita. O sea, su amiga hasta el final de los tiempos se iba a salvar, pero iba a tener un purgatorio muy largo, amigos. Eso me impactó bastante. Pero bueno, vamos a continuar. Padre Andreu lo desenterrarán y estará el cuerpo incorrupto. Sí. Y entonces lo único que nos queda es saber el día. Sí. ¿Cuándo va a ser ese día? 8 días antes, yo se lo digo. ¿Y está ya cerca la cosa? ¿O? Ya falta menos que hace 2 años. Falta menos, sí. Pues muchas gracias, Conchita. Eso es impresionante. Y hay otra cosa que a mí me impresiona mucho, que es el aviso. Lo que ocurrirá antes del milagro. Aquí tenemos una foto impresionante. Yo no sé, cuando he hablado contigo algunas veces me has referido a que el día del aviso sería como un choque de estrellas. O sea, es un ejemplo que yo decía. Un ejemplo. Sí. ¿Qué es lo que pasará el día del aviso? Lo más importante de esto del aviso es que todas las personas, todas en el mundo, verán una señal o una gracia dentro de ello, o un castigo, o un aviso, ¿no? En cualquier sitio que estén, y se encontrarán como solo en el mundo. Ellos delante de su conciencia y delante de Dios. En ese momento verán todos sus pecados y todo lo que han hecho con sus pecados. Vamos a ver si me aclaro yo en esto, porque esto me impresiona a mí también. O sea que yo un día de estos, voy a sentir el aviso. Y si estoy en la calle lo voy a sentir. En cualquier sitio que esté. O en la casa, o si estoy en Rusia, o en Puerto Rico, o en España, o en Santo Domingo, o en Cuba. Donde esté voy a sentir el aviso. Va a sentir el aviso en cualquier sitio. Y sea católico, o comunista, o protestante, o judío, todos van a sentir el aviso. Cada persona que existe en este mundo. ¿Y será todos al mismo tiempo? Todos al mismo tiempo, sí. O sea, todos el mismo día, a la misma hora. ¿Y como cuánto durará eso? No sé cuánto durará. Y también quiero decirle que todo el mundo le sentirá diferente. Diferente. Sí. Pero en cuanto a la duración, ¿como cuánto será? ¿1 hora o media hora? Yo no sé. Con 5 minutos yo creo que tenemos bastante. Con unos minutos. ¿Y cómo lo sentirá, lo que me vas a decir? No, quiero decirle que todos lo sentiremos diferente, porque es según la conciencia. O sea, el aviso, a pesar de que veremos algo, sentiremos algo, lo peor es ver nuestros pecados y lo que más hemos hecho con ellos. Lo que está diciendo ahorita, amigos, sobre que todos vamos a ver nuestros pecados, por lo que yo conozco de personas que han visto sus pecados en experiencias cercanas a la muerte, dicen que es horroroso ver los pecados que han cometido ellos o nosotros. Es horroroso. Un solo pecado en nuestra vida es horroroso. O sea, fuerte. O sea, algo muy fuerte. Ahora imagínense todos los pecados que llevamos cargando, de omisión, de que robamos, de que odiamos, de que mentimos, de que blasfemamos,
de que fuimos ocasión de pecado para otros, o sea, millones de pecados que tal vez hemos hecho y no hemos confesado. Pues creo que va a estar horrible ver nuestros pecados, por lo que sé, por las personas que lo han visto y han experimentado eso, pues ha de ser horrible, amigos, horrible. Pero bueno, vamos a seguir. O sea, lo malo que hemos hecho con ellos, con los pecados. Y entonces pues sus pecados sean diferentes de los míos, usted lo verá diferente, yo diferente. Pues esto es impresionante, a mí me impresiona. Dependiendo de cada conciencia de cada persona, obviamente. O sea, no todos cometemos los mismos pecados y la cantidad de pecados, ni todos confesamos los pecados. O sea, dependiendo del estado de alma de cada persona. Impresiona, o sea que un día de estos yo voy a estar solo en el mundo, como que me siento solo, sin nada a mi alrededor, yo solo con Dios y mis pecados, eso es todo. Es realmente algo impresionante, algo fantástico. ¿Me ocurrirá a mí algo malo o a cualquier persona, o sea, algún daño físico? No, únicamente un ataque de corazón de susto, pero nada más. ¿Pero daño físico de dolor o de llamas o de fuego? No. Ninguna cosa de daño físico. No. O sea, será que ya es bastante, ¿verdad? Quedarme yo solo en el mundo por unos minutos, como si no existiera nada más que yo y Dios y mis pecados y mis cosas buenas, ¿las veré también? No. Sus cosas buenas no, es como un aviso, como lo que has hecho con tus pecados. Es como un jalón de orejas para la humanidad. O cambian o les espera la condenación eterna. Prácticamente es lo que está diciendo Conchita. O sea, es un jalón de orejas para la humanidad. O sea, la humanidad se encamina a un desastre. Y obviamente ahorita, con todas las apariciones que ha habido actualmente y que todas apuntan a esta fecha, a este tiempo, pues Dios tiene que meter las manos, amigos. Dios forzosamente tiene que meter las manos. Lo han dicho el Padre Fortea, lo han dicho apariciones marianas, lo han dicho santos, lo han dicho muchas personas, amigos. Si Dios no mete las manos ahorita a la humanidad y le da un jalón de orejas por medio de enfermedades, o sea, por cosas para reflexionar de nuestra vida, y la humanidad no gira hacia Dios, posiblemente ocurra un desastre que es la pérdida de las almas, amigos, que es lo más preciado, porque este mundo va a pasar, amigos. O sea, tarde o temprano pues vamos a tener que dar cuentas a Dios. Por eso no es tan importante este mundo. Sí es importante, pero es un medio para llegar a Dios, no es un fin. Pero bueno, vamos a seguir, amigos, que me estoy emocionando. Con tus pecados para purificación, es más bien una purificación para ver el milagro, a ver si con eso y el milagro nos convertimos. Y esto, el tiempo será antes del milagro. Antes del milagro, sí. O sea que esto ocurrirá cualquier día de estos. Sí, yo no sé la fecha. Pero antes del milagro. Tenemos aquí bastantes, esta foto que vemos aquí es el Papa Pablo VI, que está con el padre Andreu. Y tenemos aquí, hay muchas fotos de estos de Garabandal. Aquí, ¿quién es la que está con el sacerdote? Es Jacinta. Esta es Jacinta, que está con el sacerdote. Y ahora que andamos con... Inclusive Conchita estuvo con el Papa Pablo VI, si mal no recuerdo. Sacerdote del pueblo, era el pastor del pueblo, ¿verdad? Y el Papa, yo quisiera preguntarte algo acerca de las investigaciones que hicieron los sacerdotes, los obispos, acerca de todas estas apariciones de Garabandal, que creo que se hicieron varias comisiones. Sí, hubo varias comisiones y a nosotros nos estudiaron psiquiatras de todo, nos hicieron todas las pruebas. A mí incluso me llevaron a Santander para una observación, a ver si estaba loca, a ver si estaba hipnotizada, a ver. Nos hicieron pruebas de toda clase. ¿Y tú te recuerdas algún incidente de esas pruebas, de los sacerdotes o de los obispos, de algo que te dijeran? De algo que me dijeron, bueno, de algo que me dijeron o que me hicieran. O que te hicieran. Yo sé que durante las apariciones nos pinchaban, nos metían cerillas en los ojos, a ver si pestañeábamos, nos metían papeles, nos pasaban cerillas por las piernas, a ver si saltábamos, a ver si nos dolía. Pero de esto en ese momento no sentíamos nada, solamente cuando terminaban las apariciones o teníamos las uñas clavadas o de pincharnos. Pero no nos maltrataron ni nos hicieron ninguna cosa mala. ¿Y recuerdas Recuerdo que tenías unas trenzas bien largas. ¿Qué pasó con esas trenzas?
Oh sí, cuando yo fui a Santander me dijeron que decía la gente o la comisión que con las trenzas yo hipnotizaba a los otros niños. Entonces me las cortaron para ver si ellas hacían algo o no. Y el obispo de allí, los obispos de Santander, creo que ha habido varios obispos ya. Sí. ¿Cuántos obispos ha habido desde las apariciones? Como 5. Como cinco obispos. ¿Y hablaste alguna vez con el obispo, con alguno de allí? Yo hablé con ellos, con los obispos. ¿Y qué es lo que te dijeron a ti los Ellos obispos? no creían en las apariciones. ¿Y tú tuviste alguna conversación con ellos que te recuerdes? No, yo me acuerdo, con el primer obispo él me decía que yo me quedara para siempre en Santander, que no volviera a mi pueblo. Sí. Que él me pagaba un colegio porque él quería que se acabara todo y él creía que si yo iba a estar en Santander, que yo no iba a ver más a la Virgen. Pero yo no me quedé, me fui otra vez a mi pueblo. O sea que a ti no te maltrataron allá. No, no me maltrataron. En nunca. las comisiones estas, ¿verdad? No. Entonces, creo que tenemos creo que eres tú, esta es Conchita, cuando era niña, 12 años así tendrías, ¿verdad? Aquí te están pinchando. Entonces dices que cuando pinchaban aquí, en estas pruebas que te hacían, nunca te dabas cuenta en el acto, No. solo más atrás No sentíamos nada. te dabas cuenta. Nada. Te dabas cuenta. Y en todo este tiempo, o durante o después de las apariciones, ¿tuviste alguna vez dudas sobre las apariciones? Sí, en el año 67, cuando ya terminó todo. ¿Qué pasó entonces? De repente, que el día 15 de agosto, jamás lo olvidaré, de repente yo pensé, había mucha gente, todo es mentira, yo no he visto a la Virgen, yo estoy engañando a toda esta gente, yo necesito decirlo. Entonces yo fui donde el sacerdote y le dije, yo no he visto a la Virgen, yo quiero decírselo al obispo, quiero decírselo a toda la gente. Sí. Pero era una cosa tan horrible, yo me sentía como que estaba engañando a todos. Creo que lo que le ocurrió a Conchita de negar las apariciones ya se lo había dicho la Virgen anteriormente, que en el futuro las niñas iban a negar la aparición, pero ya la Virgen se lo había dicho y creo que ya las había preparado para eso, por lo que tengo entendido. Como si estaba viviendo de una ilusión, un sueño. Y entonces yo se lo dije al sacerdote y al otro día yo me fui a Pamplona porque yo estaba estudiando en Pamplona y vino el obispo allí. Entonces él me dijo que le contara todo. Yo le dije al obispo, yo nunca he visto a la Virgen, he estado engañando todo este tiempo. Quiero confesarme con usted y decirle todo, ¿no? Y para que usted se lo diga a toda la gente. Pero esto así de negar, de pensar que yo no había visto a la Virgen nunca, me duró como unos 5 o 6 días. Pero después, hasta ahora, me quedó como una confusión, como una duda, esperando el milagro para saber si es verdad o no es verdad. Es impresionante todo eso, ¿eh? Y entonces tú ahora estás esperando el milagro. Sí, para saber si he visto a la Virgen o no. Que llegue el Pero milagro. yo me siento segura de que ella me dijo la fecha del milagro y el milagro. Aparte del milagro, todo esto del milagro y del aviso será antes de que venga el castigo. Ella anunció un castigo. Ella dijo, si no os convertís con el milagro y con el aviso, tendrá un castigo, pero no es seguro. O sea que el castigo depende si nos convertimos, Sí, si o no nos convertimos. nos hacemos buenos o no nos hacemos buenos, Sí. ¿verdad? Aquí, amigos, sobre el gran castigo que habla Conchita, por lo que yo sé, tiene que ver también con la pérdida de la fe en Dios. O sea, cada vez más personas se van a entregar a los placeres del mundo, a su concupiscencia, a los placeres, a todo lo que el mundo ofrece, amigos. O sea, van a estar muy entregados a pecar, por así decirlo. Y obviamente si pecamos mucho, pues el gran peligro es la pérdida de las almas. O sea, como ya no obedecemos a Dios y obedecemos al mundo, al pecado, al demonio, obviamente nuestro destino no va a ser allá arriba, va a ser allá abajo. Entonces ese es uno, creo yo, por lo que entiendo, uno de los puntos del gran castigo, la pérdida de la fe, por lo que yo entiendo, amigos. Pero bueno, vamos a seguir. Y entonces todo esto del aviso, del milagro, todo esto sencillamente una cosa para ayudarnos para cumplir el mensaje. El mensaje. Y obviamente, perdón que vuelvo a pausar, obviamente hay un gran castigo material para la humanidad. O sea, Dios da o permite, por así decirlo, que ocurran cosas en el mundo, como una tercera guerra mundial, como muchas cosas. Pero creo yo el problema principal es la pérdida de la fe, amigos. El mensaje es lo central de las apariciones, ¿verdad? Sí. Entonces nos acabas de decir el mensaje que dio el día
18 de octubre del 61. Pero creo que hay otro mensaje que es más completo, como si dijéramos, o que es el último mensaje, que fue en el 18 de junio de 1965. Sí. ¿Te recuerdas de ese mensaje y me puedes decir qué es lo que era? Sí, seguro. El ángel me ha dicho: como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje el 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por mediación del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Este mensaje es durísimo, amigos, durísimo. Y es una explicación muy amplia acerca de lo que dijo Conchita, pero obviamente no se las voy a dar porque yo sé muy poco acerca de este tema. Pero es un mensaje muy duro, amigos, muy, muy duro. Muy bien, Conchita. Yo creo que tenemos por aquí, este es el mensaje que lo escribiste tú a mano cuando eras una niña. ¿Recuerdas qué edad tenías aquí? Era en el año 65, como 15 años tenía. Como 15 años tenías. Y entonces aquí vuelve a insistir otra vez sobre la Eucaristía. Creo que en las apariciones de Garabandal se daban mucha importancia a la Eucaristía. Sí, ella nos insistía mucho en que fuéramos a visitar al Santísimo con frecuencia. Dice que cada vez se da menos y menos importancia a la Eucaristía. Y esto se dijo en el año 65. En el año 65. Imagínense, en el año 65, que todavía había mucho catolicismo en el mundo. Ahora imagínense ahora, o sea, que prácticamente Dios es un estorbo, porque Dios para muchos políticos y para muchas personas es un estorbo. Inclusive lo critican mucho y dicen cualquier tontería, para no decir una palabra más fuerte, amigos, que Dios estorba en el mundo. Ya no quieren saber de Dios, quieren hacer su voluntad, quieren aprobar leyes que están contrarias, se entregan a todo tipo de placeres, o sea, si se dan cuenta, hoy el mundo está muy, muy alejado de Dios, amigos. O sea, si esto le dijo en el año 65, creo que dijo en el año 65, o imagínense ahora, amigos, que ya muy pocas personas realmente les interesan las cosas de Dios. Que yo en lo personal creo que tengo una fe laica, yo me incluyo, que a veces nos cuesta rezar, hacer el rosario, ir a misa. O sea, nos cuesta mucho trabajo o a veces no lo hacemos. Está cañón, amigos, está muy difícil esto. Y se habla otra vez de los sacerdotes y de los obispos, que algunos van por el camino de la perdición. Yo creo que cada día nos hablaba de los sacerdotes, de que pidiéramos por los sacerdotes. Y nosotros no entendíamos por qué, porque para nosotros un sacerdote era como una santa persona, porque a mi pueblo venían muy pocos sacerdotes. Entonces cuando veíamos nosotros uno nos parecía de otro mundo. Sí. Entonces, y sobre los obispos, él ya os habló también aquí. Sí, nos dijo sacerdotes, obispos y cardenales. ¿Y qué pensabais acerca de los obispos y cardenales? Unas niñas de un pueblecito. Nos extrañaba mucho. Y creo que ese mensaje lo estamos viendo un poquito más claro hoy en día. No quiero hablar mucho de este tema porque inclusive para mí me cuesta mucho tocar el tema de los sacerdotes y obispos. Pero bueno, estamos viendo un poquito la situación de la iglesia, que tenemos obviamente que orar por nuestros sacerdotes y obispos, tenemos que orar mucho por el Papa Francisco, así que estamos viendo una situación muy difícil, muy, muy difícil. Se están cumpliendo las cosas que la Virgen que dijo en las apariciones. Tenemos que mantenernos firmes en lo que siempre se ha creído, así que no quiero hablar mucho de este tema, pero está difícil, amigos. Y es que si la iglesia está mal, esto sí lo voy a dejar muy sentado, amigos. Si la iglesia está mal, la iglesia de Cristo está mal, que fundó Jesucristo, que Jesucristo es la columna de la iglesia católica. Si la iglesia está mal, el mundo va a estar mal. Pero bueno, amigos, ya no me quiero meter más, vamos a continuar. Muchísimo, pero lo decíamos como nos lo dijo. Como lo decía él, ¿verdad? Sí.
Entonces el mensaje, por cierto, es el centro, el meollo, lo más importante. El por qué vino la Virgen a Garabandal. El por qué vino la Virgen a Garabandal. Y entonces tú, después de que todas estas apariciones, me imagino que has estado tratando de vivir el mensaje en todos los sitios donde has estado. Sí. ¿Qué es lo que has hecho, qué has tratado de hacer para vivir el mensaje? Mira, Héctor, para mí lo más difícil y lo que creo que más le agrada a Dios es vivir el momento ofreciéndoselo a Él. Y cada día vivir una vida pensando en Dios y ofreciendo cada cosa que Él mande. ¿Tú crees que ahora tú y yo estamos viviendo el mensaje? Yo al menos creo que sí, usted sabrá. Depende. Yo no lo puedo saber. Tú estás trabajando ahora de enfermera. Sí. ¿Cumples ahí el mensaje? Trato de cumplirlo. ¿Cómo tratas de cumplirlo? Haciendo mi trabajo lo mejor que puedo, tratando a los pacientes pues como debo tratarlos, y así solamente. Una ama de casa que tiene 3 o 4 niños, que está ahí, que está ocupada todo el día ahí en la casa, ¿tú crees que puede cumplir el mensaje? Segundo, con la perfección que ella puede hacerlo. Y ofreciéndole a Dios no solamente por hacerlo bien. Ofreciéndole a Dios las cosas pequeñas que hace en el día. O sea que entonces no es lo que se haga, sino cómo se haga. Cómo se haga, es verdad. Y algo que no ha dicho Conchita, por lo que yo sé, amigos, para ofrecer esos pequeños sacrificios de día a día en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el lugar que estemos, o los pequeños sacrificios que hagamos, pues creo, por lo que dice la Iglesia Católica, tenemos que estar confesados, porque esos sacrificios no cuentan para allá arriba, para Dios, si no estamos confesados, si no estamos en unión con Dios, porque cuando estamos en pecado mortal, ese lazo se rompe. Y las cosas que hacemos en el mundo no trascienden, o sea, no cuentan, por así decirlo. Nos cuentan para que Dios nos tome en cuenta para regresar a Él. No sé si me doy a entender, pero para edificar allá arriba tenemos que tener ese vínculo unido, o sea, con la confesión. Tenemos que estar bien con Dios, para que edifiquemos con esos pequeños sacrificios allá arriba, por lo que tengo entendido, amigos. Pero bueno, vamos a continuar. La persona que está en una oficina o en un trabajo también puede cumplir el mensaje. En todas partes, usted sabe que en todas partes se puede cumplir el mensaje y ser bueno y agradar a Dios. Sí. Una de las cosas que yo sé que tú has hecho aquí mientras estás en Nueva York es repartir escapularios. Creo que ya acabó el video, amigos. Esta entrevista estuvo asombrosa, amigos. Estuvo impresionante esta entrevista. Hoy en día, amigos, pues estamos viendo varias situaciones en la Iglesia Católica, en la Iglesia de Cristo, que están aprovechando los protestantes, esas personas que hacen su secta, que parecen tienditas, que están por todas partes, para decir que su iglesia es la verdadera salvación. O sea, desgraciadamente, por las situaciones que se están viendo hoy en día, que ya estaban profetizadas, porque en el Catecismo de la Iglesia Católica ya estaba profetizado que la Iglesia iba a pasar por una gran crisis. Pero bueno, ahorita actualmente muchas personas que interpretan pues la Biblia a su parecer, o sea, personas que agarran una Biblia, estudian un poco y hacen su iglesia, pues están aprovechando esa crisis dentro de la Iglesia de Cristo, para agarrar almas. Pero bueno, amigos, eso es otro tema. Me encantó la entrevista que le hicieron a Conchita. Me gustaría que pusieran aquí abajo qué opinan, si ya conocían esta entrevista, si ya conocían el mensaje de Garabandal, si ya han ido a ese pueblo de Garabandal. Me gustaría saber. Y bueno, amigos, pues esta fue la reacción de hoy, el video de hoy. Si les gustó, por favor, déjenme su like. Suscríbanse para ver más video reacciones y nos vemos hasta la próxima. Bye, amigos.